Yo creo que hay que enfatizar en la importancia de este bloque que hemos visto recién, porque todas las terapias que aplicamos en las distintas especialidades en el tratamiento del cáncer tienen consecuencias que son casi ineludibles. Y eso es el concepto que ha ido quedando, que el daño secundario a la terapia es un daño aceptable. Y por eso, insistiendo en la línea de cómo presentó Mauricio, yo creo que el registro obsesivo de la morbilidad de cada grupo de trabajo en cada subespecialidad o en cada especialidad de la medicina conduce a la comprensión de la línea que lleva a la morbilidad severa y a la mortalidad. Y que cuando uno entiende cuál es la línea, logra disminuir el número de complicaciones y evitar las complicaciones mortales que son el fracaso máximo de una terapia. Nada más. Mauricio. Oye, ¿existe alguna posibilidad de saber qué paciente puede tener riesgo de desarrollar una de estas reacciones para evitar el uso de este fármaco, prevenirlo o usar otro, como se hace con algunas terapias en VIH, por ejemplo, que uno puede predecirlo? ¿Algún patrón de característico, alérgico a algo, alguna reacción cruzada? Aló, ahí sí. No, en general las reacciones suelen ser idiosincráticas y no hay una manera de predecirlo exactamente. Digamos, por lógica global nomás, cuando los pacientes tienen daño pulmonar importante, uno trata de buscar la droga menos tóxica, reportada en la literatura, pero no hay una manera de predecirlo, no hay una manera. Siguiendo con lo que decía el doctor Suárez, y tampoco una escala de eventos que uno pueda comprender, o pensar que va a llegar finalmente a lo que tratamos de evitar. Eso que yo sepa no está estudiado. Ahora, cuando a mí me ha tocado ver reacciones pulmonares a drogas, que es un tema que a mí particularmente me gusta, me motiva y no sé si por eso me ha tocado detectar varios casos, siempre los pacientes tenían síntomas. Siempre. Entonces, no, doctor, yo empecé a tomar esta pastilla y a las 2 semanas empecé con tos. Y nadie le dio mucha bola a la tos. El paciente está en quimio, tiene un cáncer, tiene EPOC. Y los pacientes siempre, uno empieza a interrogarlo para atrás, no, sí, hace 2 meses que me estoy cansando un poco más, me siento más mal, estoy decaído. Probablemente uno debería tener prendida esa ampolleta. Ahora, las reacciones efectivamente son poco frecuentes, entonces en la raya para la suma lo que uno va a detectar es poco, pero hay que probablemente escuchar al enfermo, no hay muchas más cosas. Por favor. En relación a la pregunta del doctor Ayá, efectivamente sí hay algunas cosas que permiten predecir la toxicidad, al menos los pacientes que han recibido radioterapia al pulmón, los pacientes que reciben combinación con inmunoterapia, esos pacientes tienen más riesgo de neumonitis. De hecho, eso se sabe por estudios fase 2, digamos, que tienen hasta más de un 20%. Así que, de hecho, si uno mira los fase 3 que están en diseño ahora, esos pacientes quedan excluidos. Tienen que haber pasado mucho tiempo desde la última radioterapia hasta el fondo del tratamiento actual. Y eso es lo que yo le puedo contestar de esa parte que me acordé ahora por la pregunta. Y una pregunta para Mauricio es si te parece que cuando un paciente hizo una toxicidad grado 3, ¿no es cierto?, por alguno de estos medicamentos y que ha respondido a corticoides y vuelve a su condición basal, en el fondo, si te parece, porque muchas veces nosotros no tenemos otra opción con el paciente, o el paciente está respondiendo muy bien, etcétera. Entonces, si hacerle un rechallenge a esos pacientes vale la pena, o tú pedirías que mejor no intentarlo. ¿Aló? Sí, a ver, nuevamente aquí no hay un estándar. Si no existe una alternativa terapéutica,
hay reportes de rechallenge frente a este tipo de medicamentos. En general, para reacciones, yo te diría, hasta grado 3. De 4 para arriba, o sea, 4 no. Yo creo que están pocos los datos y la situación que tenemos, que yo creo que hay que verlo caso a caso y conversarlo con el paciente. Pero yo creo que es una opción que si uno no tiene nada más que ofrecerle al enfermo, hacerlo con corticoides, y uno podría indagar también cuál fue el patrón de reacción que hizo, se puede hacer. Si hizo un COP por la inmunoterapia, probablemente sea mucho más fácil tratar de hacer un rechallenge protegido con corticoides. Eso en general responden bien, los que van a fibrosis son muy pocos. Si hizo un patrón de hipersensibilidad crónica, la verdad es que probablemente yo no te lo recomendaría, porque eso va a progresar probablemente per se, y lo único que va a hacer es acelerar la progresión. Pero va a haber que verlo caso a caso. If I can just comment on the radiation pneumonitis aspect. So as I Neumonitis por showed in the radiación. data, Como les mostré en los the rates of datos, severe las tasas de pneumonitis, neumonitis severa in the patients en who los were pacientes treated que at, fueron with tratados durvalumab adyuvantemente is actually con not that Timolumab different than no what son we muy saw distintos in a the lo grade que 3 nosotros vimos plus en el in grado 3 o más 0617 en el or in 0617 o en Proclaim. Certainly I think it would be Ciertamente true yo that creo que patients sería who cierto were que los experiencing pacientes que pneumonitis experimentan immediately neumonitis after inmediatamente después de la chemoradiation would likely not quimiorradiación have been probablemente entered on that no trial. hubieran sido ingresados But en I este would, estudio. typically Pero the time frame for típicamente el development tiempo para of desarrollar radiation la pneumonitis neumonitis por is radiación 2 to 8 es de months 2 a after 8 completion of meses después de therapy. So it's completar la pretty terapia. unusual Así que for es poco patients to develop usual severe pneumonitis que los pacientes in the desarrollen immediate, neumonitis severa period en el just periodo after completing, inmediato después de completar la chemoradiation. I don't have quimiorradiación. numbers, but I don't No think tengo that las the number of cifras, pero yo patients no creo que excluded el for that número reason, de pacientes excluidos would por be esa that razón high. sería muy The other alto. comment that I El wanted otro to make comentario was que just about the quería hacer es management of acerca del radiation manejo de la pneumonitis, which I didn't include in the neumonitis por talk. radiación, que yo no incluí en mi And charla. that's Y the eso es importance la of, a importancia prolonged de course of tener un steroids. curso prolongado de esteroides. Generally En speaking, general, if you rapidly si taper ustedes patients off steroids hacen when tapering they have rápidamente significant de pneumonitis, estos pacientes cuando tienen you neumonitis can severa, end up with pueden them terminar worsening con dramatically. empeorar So when I la start situación patients on dramáticamente. steroids, Así que cuando yo I empiezo tell con them los that they're pacientes gonna en be el on for at esteroides, least yo a les voy a month, and decir then que están I do a van a very estar slow como taper un afterwards. mes en el tratamiento y hago un tapering bastante lento posteriormente. Doctora. Probablemente los broncopulmonares nos vamos a ver cada vez más expuestos a la interconsulta en el caso del paciente en que se sospeche ya sea progresión tumoral o reacción adversa a la terapia que está recibiendo. Creo que es probablemente uno de los escenarios más complejos y que tampoco está tan claro ni tan estandarizado en la mayoría de los centros cómo enfocar al paciente. ¿Cuál dirías tú, Mauricio, que es la forma que a ustedes les ha dado mejor resultado para poder discriminar entre progresión o compromiso asociado a terapia oncológica? O sea, yo en general, si uno tiene una razonable duda de que lo que está viendo no es neumonía en organización, neumonía bacteriana, tiene que ir a tomar histología nomás. No, habitualmente no hay mucha vuelta. Muchos de estos pacientes uno les puede hacer biopsias transbronquiales dependiendo de dónde esté la lesión y puede con eso documentar fácilmente linfangitis o algún estadio de progresión. Pero no sé si te entiendo bien la pregunta, pero yo creo que el punto de corte habitualmente es con una muestra histológica que documente la progresión porque eso es un evento mayor en la evolución del cáncer del paciente y hay que documentarlo. No sé si con eso te respondo. Bueno, en general uno trata de ir siempre de lo menos a lo más invasivo, si podemos tomarlo por transbronquial o por una percutánea o por un EBUS y con eso documentar la progresión, estupendo. Si no, y el paciente tendrá que ir a una biopsia quirúrgica como corresponde, pero hay que retapificarlo si corresponde, ahí a ver qué se le puede ofrecer. Señora Romina, tengo una pregunta para usted.
Ya que es relativamente frecuente y cada vez parece ser a una velocidad más rápida, digamos, la incorporación de nuevas drogas, llama la atención en grupos como el nuestro, que ven bastantes pacientes oncológicos, cómo va cambiando rápidamente la epidemiología de la morbilidad, básicamente las visitas por los intermedios, por las UTI. Y nosotros tenemos un cuidado tremendo cuando implementamos una nueva técnica, de que esa técnica no arroje morbilidad severa rápidamente. O sea, pongo el ejemplo del robot, por ejemplo, que nos entrenamos y empezamos a trabajar y nosotros vigilamos que eso no tenga accidentes, que no haya sangrados, etc. Mi pregunta es hacia la incorporación de nuevas drogas y la monitorización de efectos adversos. ¿Tienen ustedes un sistema o tienen alguna obligación cada vez que introducen una nueva droga de monitorizar dentro de su grupo las reacciones adversas? Principalmente en la clínica contamos con un farmacéutico clínico y en la unidad de pediatría. Y yo que trabajo en los pacientes adultos, donde estamos encargados de llevar el programa de farmacovigilancia. Esto quiere decir que si hay una sospecha relacionada a una reacción adversa a un medicamento, lo ideal sería que haya una notificación directa a la farmacia para poder hacer un mayor seguimiento del caso y determinar si había una terapia concomitante que pudiera estar interviniendo en esta sospecha y descartar o no, o asociar muchos más argumentos para poder investigarlo. En vista de que cuando se incorporan medicamentos al arsenal, nosotros somos los encargados de realizar esta farmacovigilancia, lo más importante es, como no contamos con ese feedback, es que cada vez que se sospeche de una reacción adversa a medicamento, nos notifiquen por lo menos que se está estudiando la posibilidad de una reacción adversa, para poder nosotros revisar la literatura y ver si es que corresponde a eso o se tiene que descartar en el fondo, porque uno hace una notificación directa al ISP, sobre todo cuando las drogas ingresan por estudios clínicos que todavía no tienen aprobación en el país. Nosotros somos, en este caso, el médico es el encargado de realizar el programa de farmacovigilancia. Cuando el fármaco ya está, uno puede accederlo en el mercado, son los químicos farmacéuticos los responsables y las enfermeras de realizar esta farmacovigilancia, que notificamos directamente al ISP. Pero déjame entenderte, es algo voluntario, no es algo que ocurra, no está implementada una vigilancia directa, supervisada de reacciones adversas. No hay ni un profesional dedicado solamente a eso. La idea es complementar en el equipo de salud y hacer más difusión de que hay que notificar. Porque la notificación, en el fondo, siempre tiene una confusión entre el evento adverso y la reacción adversa. Entonces, muchas veces llegan notificaciones a la farmacia de un evento adverso que no tiene que ver con una reacción adversa a medicamento. Y ahí es el primer corte que se hace. Sí. Dr. Bright, do you have something to add? I was just going to point out that although these drugs seem to be making their way into clinical practice in a very rapid way, de manera muy rápida. In order to get Para there, poder llegar allí han pasado por muchos estudios clínicos y esos estudios clínicos tienen que adherirse a las normas GCP, las cuales tienen prácticas bien definidas y operaciones estándar para los efectos adversos. Así que en general, y yo creo que el doctor Gandara va a comentar acerca de esto, hay bastantes datos con respecto a los eventos adversos para estos medicamentos para cuando ya son aprobados. Así que hay muchos de los medicamentos que se implementan en la práctica están sometidos a estudios fase 4, donde se obtienen datos de grado 4. En Chile, estábamos hablando acerca de Chile. Doctor Gandara, solo quiero decir que para la mayor parte de las nuevas clases de medicamentos que se introducen para la oncología médica, hay lineamientos bastante claros acerca de cómo monitorear a los pacientes, cuándo monitorearlas, qué hacer para grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Así que, por ejemplo, para la inmunoterapia, hay un libro de guía de 34 páginas que habla acerca de cada toxicidad que pudiera ocurrir
cumplir con la inmunoterapia y exactamente cómo manejar al paciente. Esto lo hizo la ISCLC, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer Pulmonar, y ustedes están familiarizados con esto porque el doctor Rami Porta es el jefe del comité de estadificación, pero esto está disponible gratuitamente de esta organización. Y si ustedes lo quieren para sus clínicas y sus hospitales, le van a enviar 100 copias si lo quieren. Y también está disponible de manera electrónica. Pero lo que les digo es que dice, por ejemplo, que para la inmunoterapia hay que medir la función tiroidea cada 2 meses. Esto es lo que ustedes hacen si tienen una neumonitis grado 1. Esto es lo que van a hacer si tienen una neumonitis grado 2, detener el medicamento. Si el paciente tiene síntomas persistentes después de una semana, empiezan con los esteroides. Aquí es cuando se discontinúa el medicamento. Así que no necesariamente tienen que estar solos. Hay lineamientos claros para monitorear y también para el manejo de estos pacientes. La pregunta no es el lineamiento, la legalidad de cómo las prácticas chilenas lo hacen, cómo se hace la vigilancia de estas reacciones adversas. Mauricio, un comentario. A comment with respect to this. Cuando Romina te dice que no es voluntario, se refiere a que no es legal. Nosotros empezamos la introducción del farmacéutico clínico hace 14 años en la clínica, fuimos los primeros, y el objetivo justamente de tener un farmacéutico clínico dedicado full time en oncología es justamente eso. Es uno de los objetivos, es revisar los efectos adversos y reportarlos, tenerlos registrados, pero por supuesto todo eso es voluntario, pero justamente nosotros somos uno de los únicos lugares en que tenemos un farmacéutico clínico en nuestro servicio de oncología. Sí, la pregunta conceptualmente en cualquier sistema y en cualquier país es que cuando uno introduce un nuevo tratamiento tiene que tener una serie de vigilancias y dar cierta seguridad alrededor de que su implementación es segura. Y eso lo tenemos. Y eso nosotros, los chilenos, en general lo delegamos al hecho de que FDA haya aprobado o no haya aprobado el uso de las drogas. Ahora, hay una serie de nuevas tecnologías que se introducen en salud, que no son necesariamente la inmunoterapia, también, como digo, está el robot y una serie de otras tecnologías, que si uno no hace vigilancia activa sobre ellas puede causar daño. Y como te digo, cuando uno ve en la práctica clínica, no digo que yo tenga razón, pero cuando uno ve que cambia la epidemiología de lo que se complica, uno echa de menos de que haya un reporte acerca de cómo la morbilidad ha cambiado. No, nosotros sí reportamos los casos en las drogas nuevas. No existe una droga nueva, si existen mecanismos para hacer eso y efectos adversos nuevos que encontremos. Ok. Doctor Peña. Yo no es que quiera defender ni a los quimioterapeutas ni a los oncólogos, o sea, ni a los radioterapeutas, pero puede escuchar esto poco menos que da la impresión de que no se podrían usar los medicamentos que usan los quimioterapeutas. Yo trabajo muchos años en la clínica, he visto enfermos, digamos, complicados, pero a mí la impresión general es que estos medicamentos, si bien es cierto que tienen efectos dañinos, hay muchos más enfermos que se ven favorecidos con estos efectos. Entonces, a mí me da la impresión de que ha quedado un ambiente así como medio trágico de estos medicamentos. Es verdad. Por otra parte, no es lo mismo, el tratamiento fundamental para el cáncer ideal es la cirugía, pero hay, digamos, casos en que la cirugía no es el tratamiento, y cuando tú metes un remedio nuevo, en este caso tú estás metiendo un remedio nuevo contra la alternativa de no hacer nada. Entonces, no es lo mismo introducir un remedio nuevo en el cáncer que introducir un remedio nuevo para una colitis ulcerosa. Entonces, me da la impresión que ha quedado como un ambiente medio tóxico respecto al tratamiento. Sí, yo pienso, insisto en el punto, yo pienso que ya que este panel se trata de morbilidad, el reporte de morbilidad no puede ser algo discrecional, ni puede ser hecho de manera amateur, ni puede ser dejado a la voluntad de una persona.
El reporte de la morbilidad es parte del reporte que uno debería hacer de la actividad que uno hace. Y obviamente yo conozco mi realidad nacional y por eso hago el punto para discutirlo porque es algo importante. Toda aquella eventual repercusión dañina en el enfermo es algo que uno tiene que ver. Y eso no quiere decir de que haya habido un tremendo avance oncológico, radioterapéutico y quirúrgico en el cáncer. Eso obviamente está a vista de todos. Pero queremos crecer, pero también queremos preservar el medio ambiente. Las dos cosas a la vez. Sustentable. Muchas gracias, doctor Gándara, lo invito. Bienvenido.